El doctor Martin Carter nunca había visto nada igual. En sus 20 años de experiencia como psiquiatra forense, había tratado con todo tipo de casos extraños, desde trastornos psicóticos hasta esquizofrenia terminal, pero el caso del paciente 47, eso lo marcó de una manera que jamás imaginó. Aquel hombre había llegado al hospital hace una semana, casi sin recuerdos y con los ojos tan vacíos como si ya no quedara nada de él. La historia comenzó una noche lluviosa, cuando una ambulancia había ingresado al hospital con un hombre aparentemente normal. Pero al examinarlo más de cerca, el doctor Carter se dio cuenta de que algo no encajaba. No tenía historial médico, y no había identificado a nadie que pudiera confirmar su identidad. Las huellas de sus dedos parecían desvanecerse tan pronto como las tomaban. Era como si no hubiera existido antes de esa noche, como si fuera un hombre hecho de sombras. El paciente 47, como lo llamaron, estaba bajo su cuidado, y desde el momento en que lo vio por primera vez, algo en su pecho le hizo preguntarse si estaba realmente viendo la realidad. El hombre no decía una sola palabra, no mostraba ninguna emoción. Sus ojos fijos, como si estuviera mirando algo más allá de la habitación. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la sensación que el doctor Carter experimentó cada vez que estaba cerca de él. El aire se volvía pesado, como si el entorno mismo estuviera a punto de colapsar. El hombre estaba tan callado que resultaba inquietante. Y cuando finalmente habló, sus palabras no fueron humanas. El doctor estaba revisando los resultados de los exámenes, cuando una voz baja y gutural emergió de la garganta del paciente 47. No me hagas preguntas, porque no vas a poder soportar las respuestas. El doctor Carter se estremeció, sintiendo el sudor recorrer su espalda. Intentó disimularlo, pensando que tal vez era producto de la fatiga, pero algo no estaba bien. Las luces del hospital titilaron, y la sensación de frío aumentó a medida que el hombre permanecía quieto, observando al doctor. Los ojos del paciente 47 parecían absorber toda la luz que los rodeaba, como si fueran pozos sin fondo. A lo largo de esa noche, el doctor Carter intentó profundizar en el caso. Al principio pensó que podría tratarse de un trauma psicológico severo, algún tipo de amnesia, pero algo le decía que había algo más. Decidió hacerle algunas preguntas. ¿Sabes dónde estás?, preguntó Carter con voz suave. El hombre lo miró fijamente por un largo momento, y luego respondió sin prisa. Aquí, ahora, pero no por mucho. Carter se sintió como si un peso invisible cayera sobre su pecho. La sensación de ansiedad lo estaba consumiendo. No era solo lo que el paciente decía, sino cómo lo decía. Cada palabra parecía arrastrar consigo algo oscuro, algo maligno. No era como hablar con un ser humano. Era más como si estuviera en presencia de algo ajeno a todo lo conocido. A la mañana siguiente, cuando los enfermeros entraron a revisar al paciente 47, notaron algo extraño. El hombre había desaparecido de su celda. No había rastro de él, como si hubiera evaporado en el aire. Nadie lo había visto salir. Nadie había oído nada. La seguridad revisó las cámaras, pero la última grabación mostraba solo una figura sentada en la cama, mirando al vacío, como si estuviera esperando algo, o a alguien. El doctor Carter sintió un escalofrío recorriendo su espalda mientras observaba la grabación. Algo no estaba bien, y lo sabía. Fue entonces cuando recordó las palabras del paciente, no por mucho. Esa tarde, al revisar las notas, notó un detalle inquietante. En el parte médico del paciente, había algo escrito que no recordaba haber anotado. En una de las páginas, en letra temblorosa, decía: la oscuridad no es lo que parece. Lo que está detrás de los ojos de él, de todos, es mucho peor. El doctor Carter cerró el expediente con fuerza. Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que estaba más allá de su comprensión. Los eventos extraños no se detendrían allí. Eso era solo el comienzo. En ese momento, una luz en su oficina parpadeó y se apagó por completo. Un susurro, débil y distante, flotó en el aire. No huyas, no puedes escapar. El doctor Carter miró alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de presencia era tan palpable que le resultaba difícil respirar. Como si alguien estuviera observando desde las sombras, esperando. Entonces, el teléfono en su escritorio vibró. Cuando miró la pantalla, vio algo que lo hizo temblar. Un mensaje sin remitente: te estoy observando, Carter. Y cuando me encuentre, no habrá vuelta atrás. Los pelos de su nuca se erizaron.
Algo estaba viniendo por él, algo mucho más oscuro de lo que nunca imaginó. El paciente 47 ya no estaba en su celda, pero tal vez nunca se fue. La noche siguiente, el doctor Martin Carter no pudo dormir. La atmósfera en su apartamento estaba tan cargada que parecía que el aire se había solidificado. Los ecos de las palabras del paciente 47 aún resonaban en su mente. No me hagas preguntas, porque no vas a poder soportar las respuestas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué estaba sucediendo con el hombre? Decidió que la única manera de aclarar lo que sucedía era investigar a fondo. Si algo había aprendido en todos esos años de trabajar con casos complejos, era que nunca dejaba de lado una intuición. Su instinto le gritaba que el caso del paciente 47 no era algo común. No era simplemente un trastorno mental o un trauma. Había algo más, algo mucho más antiguo y oscuro. El hospital estaba desierto a esa hora. Solo algunos médicos y personal de seguridad vagaban por los pasillos. La luz fluorescente parpadeaba en el techo, creando sombras que danzaban sobre las paredes, como si los propios pasillos estuvieran vivos. Mientras caminaba hacia la sala de psiquiatría, la sensación de que algo lo observaba se hizo más fuerte. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. El doctor Carter llegó al archivo del paciente 47, el cual se encontraba en una sección restringida del hospital, accesible solo para los casos más delicados. Al abrir el expediente, notó algo extraño. La información del paciente parecía haber sido modificada. Las huellas de sus dedos, que antes desaparecían, ahora estaban completas, con todos los detalles de un historial médico ficticio que no coincidía con la realidad. Algo no cuadraba. Al investigar más a fondo, descubrió algo aún más perturbador, una serie de informes anteriores a la llegada del paciente 47 al hospital. Los registros databan de hace más de 30 años. El mismo nombre, el mismo rostro descrito de manera vaga pero constante. ¿Cómo es esto posible?, murmuró para sí mismo. ¿Cómo podía alguien haber estado en el mismo hospital, con el mismo nombre, durante 3 décadas? El sudor comenzó a humedecer su frente. Una sensación de impotencia se apoderó de él. Estaba atrapado en algo mucho más grande que él, algo que no podía comprender ni controlar. Decidió hablar con algunos de los empleados más antiguos del hospital. Quizá, pensó, alguien podría arrojar algo de luz sobre el extraño fenómeno. Acercándose a una enfermera de largo recorrido, una mujer mayor llamada Ellen, le preguntó si conocía algo sobre el paciente 47. Ellen lo miró con una expresión vacía, como si no estuviera segura de lo que estaba diciendo. Es un caso complicado, dijo, mirando por encima de su hombro como si esperara que alguien estuviera escuchando. Él no es lo que parece, doctor. Nadie lo es. Han pasado por aquí antes. De alguna manera, siempre están entre nosotros, pero nunca son humanos. Carter se quedó en silencio, procesando las palabras. Antes de que pudiera hacer más preguntas, Ellen lo interrumpió. Cuidado, doctor. No todo lo que encuentras debe ser desenterrado. En ese instante, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación, y las luces parpadearon nuevamente. El rostro de Ellen se había transformado, su expresión estaba llena de miedo, como si, por fin, hubiera visto algo más allá de su comprensión. En su apuro por escapar de la extraña conversación, Carter se dirigió rápidamente hacia el ala donde se encontraba el paciente 47, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo. Al llegar, la puerta de su celda estaba abierta. El cuarto estaba vacío. Los latidos de su corazón se aceleraron. Miró a su alrededor, pero no había señales del paciente. De repente, una voz suave y distante surgió detrás de él, y al volverse, vio a una figura sombría en la esquina de la sala. La silueta del paciente 47, inmóvil, sus ojos vacíos como pozos oscuros. Ya lo sabía, dijo el paciente 47, con una voz que resonó profundamente en su mente. Sabías que algo estaba mal. Ahora, vas a entender por qué nunca se puede escapar. Antes de que Carter pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. La oscuridad lo envolvió como una capa pesada, y pudo escuchar el sonido de algo arrastrándose sobre el suelo, acercándose lentamente. Sus sentidos estaban agudizados por el terror, y su respiración se volvía más errática con cada segundo que pasaba en la oscuridad. El suelo bajo sus pies tembló, y un susurro helado llegó a sus oídos, distorsionado y inhumano. No estás solo. El aire se volvió denso, como si la oscuridad misma estuviera cobrando vida, extendiendo sus tentáculos sobre él. De repente,
Vio una luz tenue a través de la rendija de la puerta. Corrió hacia allí, pero cuando abrió la puerta, lo que vio lo paralizó. Una escena completamente diferente le fue revelada. Estaba de vuelta en el pasillo de psiquiatría, pero algo había cambiado. Las paredes se desmoronaban, las luces titilaban con furia, y el sonido del caos llenaba el aire. Las puertas a las celdas de los otros pacientes estaban abiertas, y en el interior no había nada, solo una neblina densa, como si todo estuviera desvaneciéndose. A través de la niebla, vio la silueta del paciente 47, pero no era la misma figura inmóvil de antes. Ahora caminaba, arrastrando los pies lentamente hacia él, con una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Y mientras se acercaba, el Dr. Carter escuchó la misma frase, como un eco que nunca dejaría de resonar en su cabeza. Te dije que no podrías escapar. En ese instante, una idea aterradora se instaló en la mente de Carter. El paciente 47 no era solo un hombre perdido, era una sombra, un ser que había estado esperando para arrastrarlo hacia su propio tormento. Y ahora, el Dr. Carter era parte de su historia. La oscuridad del pasillo lo envolvía, pero la figura del paciente 47 no dejaba de acercarse. Sus pasos eran suaves y arrastrados, como si cada movimiento le costara una enorme energía. El rostro, distorsionado por una sonrisa vacía, reflejaba algo inhumano, algo que no debía estar en este mundo. Carter retrocedió, su respiración acelerada, pero no podía apartar los ojos de la figura que se acercaba. Cada paso que el paciente 47 daba parecía liberar una oleada de frío y terror, y el aire se volvía más denso, como si se estuviera colapsando sobre él. La neblina en el pasillo se espesaba, ocultando las paredes rotas y las puertas que crujían con el peso de una presencia invisible. Un peso insoportable parecía aplastar su pecho. No, no puede ser, musitó Carter, sin poder creer lo que sus ojos veían. La risa del paciente 47 llenó el espacio. No era una risa humana. Era rasposa, gutural, como si no viniera de su garganta, sino de algún lugar mucho más profundo y oscuro, donde las sombras cobraban vida. Cada vez que el paciente 47 reía, la luz del pasillo parpadeaba, y el suelo temblaba levemente, como si una fuerza sobrenatural estuviera manipulando la realidad misma. Carter, a punto de perder la cordura, intentó correr hacia la salida, pero cuando giró sobre sus talones, se dio cuenta de algo espantoso. El pasillo se alargaba infinitamente. Cada vez que miraba hacia atrás, el paciente 47 estaba más cerca, su rostro desfigurado sonriendo en una forma imposible. El hospital ya no era el lugar que conocía. Las paredes, ahora cubiertas por manchas oscuras, se deformaban como si el mismo edificio estuviera cambiando, girando sobre sí mismo. El suelo crujió bajo sus pies. Se giró y vio que la figura del paciente 47 ya no caminaba. Ahora flotaba, suspendido en el aire, como si las leyes de la física no pudieran retenerlo. Las sombras se alargaban hacia él, rodeándolo, aplastándolo. Con cada segundo, el aire se volvía más espeso, y la presión en su pecho era insoportable. «No», gritó Carter, pero la voz le salió apagada, como si alguien hubiera sellado su garganta. El paciente 47 estaba sobre él ahora, flotando a solo unos centímetros del suelo. Su sonrisa se ensanchó aún más, y Carter pudo ver lo que había en sus ojos. No eran ojos, eran dos abismos oscuros, vacíos, que no reflejaban la luz. No había humanidad en ellos, solo oscuridad infinita, como si el paciente 47 estuviera vacío, como si todo lo que quedara de él fuera una cáscara vacía que se alimentaba de su miedo. En ese momento, Carter comprendió la verdad que había estado buscando. El paciente 47 no era un hombre, no era un ser humano, era una manifestación, un ser que se alimentaba de la desesperación, el terror y la confusión de aquellos que se acercaban a él. Un monstruo, o quizás algo aún más antiguo y terrorífico, que había estado esperando en la oscuridad, arrastrando a aquellos que se cruzaban en su camino. La risa cesó, pero la presión no desapareció. El paciente 47 habló en un susurro helado. «Te dije que no podrías escapar. Tú y yo somos uno ahora. El caso no termina, nunca lo hará. Estás atrapado, como todos los demás». Carter intentó gritar, pero su garganta estaba cerrada. Sus manos se apretaron contra su pecho, como si quisiera arrancarse el miedo, la desesperación, la locura que se estaba apoderando de él. Pero no podía. El paciente 47 lo miró una vez más, y con un último suspiro, todo desapareció.
El hospital, la figura flotante, el pasillo interminable, todo se desvaneció. Carter se encontró en un lugar oscuro, una especie de vacío sin fin, suspendido en el tiempo. No había luz, ni sonido, ni esperanza. Solo él, rodeado por las sombras, esperando lo inevitable. El paciente 47 estaba allí también, pero ya no era una figura distante o flotante. Estaba a su lado, sonriendo, sus ojos vacíos mirándolo fijamente. «Es hora de que comprendas», dijo el paciente 47 con voz temblorosa. «Aquí no hay salida. No hay escape para ti ni para los demás. Nunca lo hubo. Siempre estuve aquí». La verdad era cruel. El Dr. Carter había sido otro caso más, una pieza en un ciclo que nunca terminaba, una historia repetida una y otra vez a lo largo del tiempo. Las puertas del hospital siempre se cerraban, pero no había escapatoria para quienes se cruzaban con el paciente 47. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, la oscuridad lo rodeó por completo, envolviéndolo como una manta pesada. La realidad se desvaneció, y con ella, cualquier vestigio de esperanza. Entonces, un ruido sordo y distante irrumpió en el vacío, como el zumbido de un dispositivo eléctrico, la radio de un vehículo, la vibración de un teléfono móvil. Algo moderno, algo de este siglo. Era como un recordatorio, como si el universo le estuviera diciendo que la historia seguía adelante, que las sombras seguían esperando. El caso nunca se cerró, nunca lo haría.